A continuación le presentamos el artículo titulado "Solo el 10% de la red mundial de áreas protegidas terrestres está conectada estructuralmente a través de tierra intacta", elaborado por Mitchell Ward y colaboradores en el año 2020. Este trabajo está presentado por don Andrei Chacón y quien les habla, Joan Ernesto Cordón, de la Universidad Industrial de Santander. La Guía de Convenios sobre la Diversidad Biológica y la Unión Mundial por la Naturaleza definen en 1996 a las áreas protegidas como un área delimitada geográficamente que haya sido designada o regulada y administrada a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación. Dichas áreas son consideradas una herramienta fundamental para hacer frente a la crisis de la biodiversidad y su importancia se refleja en el Plan Estratégico para la Biodiversidad, en el cual es un acuerdo internacional donde se exigía la expansión de la red mundial de áreas protegidas para cubrir el 17% de las áreas terrestres y el 10% de las áreas marinas para el 2020. Además, el plan estratégico citado anteriormente estipuló que las redes de áreas protegidas deben estar bien conectadas, administradas de manera efectiva y equitativa, y también cubrir áreas ecológicamente representativas de particular importancia para la biodiversidad. Actualmente las naciones están negociando en el marco global de la biodiversidad post-2020 un aumento neto en la conectividad de las áreas protegidas. Sin embargo, se considera cada vez más un componente crítico de una serie de objetivos de conservación de la biodiversidad, por lo que la nueva estrategia de biodiversidad para el 2030 de la Unión Europea no solo establece un objetivo de protección del 30% de tierra y el 30% del mar, sino que destaca la necesidad de una red transeuropea de naturaleza coherente y resiliente en la que los pasillos serán imprescindibles. Ejemplo de algunos de ellos son los corredores biológicos o ecológicos que permiten la interacción de individuos entre diferentes zonas. Estos corredores pueden ser naturales asociados a fuentes hídricas o artificiales como túneles o puentes, que comuniquen de un lado a otro de las vías, tal como se muestran en las imágenes. Además, los paisajes conectados estructuralmente permiten que los mecanismos ecológicos fundamentales funcionen sin obstáculos, como la retención de la metapoblación y la dispersión y migración exitosas, además de permitir una mayor función y resiliencia de los ecosistemas, garantizando que el ciclo de nutrientes, así como otras condiciones abióticas importantes como la radiación, el viento y los regímenes de luz, la humedad y los de regímenes hidrológicos clave. Entre los factores que alteran estos corredores tenemos principalmente la agricultura, la urbanización, la minería y la silvicultura insostenible. Los objetivos de este trabajo fueron analizar la conectividad estructural del sistema terrestre global de las áreas protegidas, utilizando medidas tanto de la probabilidad de que se pueda lograr la conexión como la contigüidad de la tierra intacta. Determinar la conectividad estructural de la red global de áreas protegidas mediante la cuantificación de vías continuas intactas entre áreas protegidas. Y finalmente, evaluar la integridad del paisaje utilizando el conjunto de datos de huella humana, HFP, que a 1 km² de resolución es el mapa de presión humana a escala fina más completo disponible, teniendo en cuenta tierras agrícolas, carreteras, ferrocarriles, densidad de la población humana, entornos construidos, luces nocturnas y vías fluviales navegables, todo lo cual está impulsando la extinción de las especies. Para la metodología tenemos que inicialmente se tomaron los datos sobre ubicación y límites de las áreas protegidas que se obtuvieron de la base de datos mundial de áreas protegidas de mayo del 2019, considerándose solo las áreas protegidas que tenían una superficie terrestre de al menos 10 km². Para lograr determinar la conectividad estructural de la red global de áreas protegidas mediante la cuantificación de vías continuas intactas. Adicionalmente, para calcular la presión humana promedio entre áreas protegidas, los investigadores usaron los mapas más recientes de huella humana terrestre y un índice acumulativo de 8 variables que miden la presión humana en el medio ambiente global, las cuales fueron la extensión de los entornos humanos construidos, la densidad de la población, la infraestructura eléctrica, las tierras de cultivo, las tierras de pastoreo, las carreteras, vías férreas y vías navegables, definiendo la tierra intacta como cualquier píxel de 1 km² con un valor de HFP no superior o igual al 4%. En cuanto a los análisis realizados, para la probabilidad de conectividad se hizo con adaptaciones para tener en cuenta la conectividad estructural proporcionada por tierras intactas. La probabilidad de conectividad, o PC, viene dada por la fórmula que se muestra en pantalla. En cuanto para la conectividad estructural entre áreas protegidas, se tiene en cuenta la conectividad estructural tanto a nivel intra como a nivel inter, y está dado por la fórmula que se muestra en el medio. Finalmente, para la conectividad estructurada proporcionada por tierras intactas con INTAC,
Se combinó PC Inter Intact y PC Inter Al para obtener con Intact, que cuantifica el porcentaje del sistema de áreas protegidas que está conectado a través de vías intactas y que calculó utilizando la relación que se muestra en la derecha de sus pantallas. Como resultado, se tiene que a nivel mundial el 41.6% de la Tierra se encuentra intacta. Esto lo podemos ver de color verde en la imagen. Y lo que se observa de color azul corresponde a las áreas protegidas. De estas áreas, solo el 9.7% está estructuralmente conectado a través de los paisajes intactos. En otras palabras, muy pocas áreas protegidas poseen un camino completamente continuo a través de las tierras intactas. Y esta imagen, las proporciones se determinaron usando el índice de huella humana. En la siguiente figura se puede observar que el porcentaje de las áreas protegidas estructuralmente conectadas varía tanto a nivel de país como en continente, aunque la mayoría de países se encuentran con una conectividad media igual a 0%. Esto se observa más en Europa, pero también en África y en Asia, en donde se está cambiando rápidamente el paisaje con proyectos a gran escala como carreteras y agricultura. Al mirar a una escala más continental las proporciones de áreas protegidas, observamos que Oceanía tiene la mayor proporción con un valor de 16.8%, seguido de América con un 14.8%, luego Asia con un 3.2% y por último tenemos a África y Europa con un 0.5 y un 0.3% respectivamente. Solo 9 de 193 países poseen un porcentaje mayor al 17% de tierras protegidas y de estas mantienen el 50% o más de estas áreas estructuralmente conectadas. Estos países con altas proporciones de tierra bajo protección tienen correlaciones significativas con proporciones más altas de áreas protegidas conectadas. Por otro lado, no se encuentra una relación significativa entre países con altas proporciones de tierra con el número de las áreas protegidas o el tamaño del país. En el caso de los países con gran proporción de área intacta, estos declaran menos áreas protegidas, pero de tamaños más grandes. Y para países de Europa, el cual está altamente modificado por el hombre, se declaran áreas más pequeñas, pero estas se encuentran rodeadas con matrices no intactas. Algunos países y territorios están cumpliendo con el componente de área de los objetivos globales de áreas protegidas, pero gran parte de esta propiedad de áreas protegidas no está conectada debido a un hábitat modificado antropogénicamente. Entonces, el objetivo de prevenir una mayor pérdida de biodiversidad se verá comprometido si no hay esfuerzos más amplios en el uso de la tierra para retener y restaurar los hábitats por fuera de los límites de las áreas protegidas. Además, todavía habría muchas áreas protegidas aisladas, dado que la matriz circundante ya ha sido muy alterada. Incluso si tenemos éxito en detener la degradación de los ecosistemas intactos restantes, aún tenemos muchas áreas protegidas aisladas, entonces debemos tener una amplia agenda de restauración para aumentar rápidamente la conectividad estructural. El análisis está sujeto a algunas salvedades. El índice de huella humana es uno de los conjuntos de datos más complejos y usados sobre la incidencia humana, pero este no captura todas las actividades humanas. Esta base de datos no incluye muros o cercas que generan restricciones a la migración de especies en algunos lugares. Además, las especies invasoras también contribuyen a la degradación de ecosistemas completos y reducen la conectividad funcional. Entonces, el índice de huella humana no los mapea directamente. Además, los análisis no incluyen algunas áreas protegidas que no están incluidas en la base de datos mundial sobre áreas protegidas
y cuando estos lugares se mapeen e integren en la base de datos mundial sobre áreas protegidas, el análisis deberá actualizarse. Por último, esta es la bibliografía que hemos empleado al momento de hacer esta exposición. Muchas gracias.